Días, buenas tardes, buenas noches, donde estén conectados de diferentes lugares del mundo. Quise aprovechar hoy para, como dicen algunos, pensé que solo era los indígenas, pasaba por aquí, quise hacer este Facebook. Yo digo, diría quise transmitir, pero pues yo, esta frase me llamó la atención, pasaba por aquí. Y cuando digo pensaba que era los indígenas, no es de discriminación, sino porque pensé que era como algo, o creo que es algo como más autóctono. Pasaba por aquí, quise hacer este envío. Entonces, es sobre el ensayo que publiqué en mi página de Facebook sobre el poder de una bestia magnífica. Soy porque somos, no soy libre, somos libres, no es Ubuntu. Y ahora voy a incluir una perspectiva del poder invisible manifiesto en la iglesia del tótem. Entonces, un poco el texto de Michel Foucault sobre el poder una bestia magnífica, que es el que comenta en el ensayo. Yo hago un recorrido, creo que es acertado, acerca de cómo se va manifestando el poder desde el tótem, desde la creencia religiosa que fue como la primera forma institucionalizada de las relaciones de poder, aunque si nos vamos un poquito, nos detenemos y nos tiramos hacia atrás, un poco hacia Marx. Ya no el poder no sería el tótem, no sería la sociedad como tal, pero para nuestro debate sería la sociedad, digamos, sin el tótem. En realidad, hacer la aclaración de la sociedad como unas relaciones de sentido común, relaciones comunistas, de reciprocidad, sin la intervención de un poder externo que se llame Dios, que se llame organizador, o que se llame jefe, o que se llame chamán, no existía. Pero para el poder de Michel Foucault, un poco, el poder está mm, mediado, o lo entendemos un poquito, él sí lo trabaja desde esa concesión para después de un poco derribarlo como construcción de que el poder estuvo concentrado en la relación totémica y el clan de una u otra forma estaba mediado el poder por la relación con, con el dios. Entonces había el dios de la lluvia, había el dios de la fertilidad, había el dios de los astros y todas las relaciones estaban mediadas por este dios. Ya Michel Foucault más adelante, un poco cuando narra la historia de Europa, de la Europa que sale del feudalismo y se va introduciendo en la modernidad, dice que estas relaciones de poder que fueron como configurando los lazos sociales se desconfiguraron porque más que contribuir a la libre expresión del pensamiento humano, de la psiquis, reprimían. Entonces se da mucho a los aspectos de la religión, como durante siglos dominó y en ese sentido muestra un poco como el tema también de la salud mental del poder fue minimizado, fue obstaculizado. Y también en este pues en vivo era como una introducción, pero vamos a hablar un poco del poder. Yo quiero hacer como un par, porque hay un poder y por eso un pequeño corchete. Hay un poder no manifiesto de pronto y que sigue en el tótem dentro de las espiritualidades, dentro de las eh, religiones tradicionales. Y ese poder totémico, porque Michel Foucault y muchos de los pensadores de la modernidad asumen un poco que fue un estado primitivo, el estado religioso, el estado de las religiones, ¿no? De las representaciones en que el ser humano representaba todo su conciencia por medio de una imagen de una imagen en la conciencia, ¿no? Llámese cristianismo, llámese budismo, llámese sintoísmo, llámese como lo quieran llamar. Pero entonces, asumir que estos tótem han desaparecido y que ya no tienen influencia en la vida de las personas, pues está como, si nos vamos un poquito a las ciencias
arqueológicas, a las ciencias antropológicas, a la etnografía, a la etnología, no etnografía, etnología, descubrimos que eso se estudia. Y yo entré en un seminario de antropología, observatorio coyuntural de la Universidad, creo que era del Estado de México. Y ahí un poco mostraban un poco la relación que tiene el pueblo de México actual con el tótem de la montaña y relaciones ambientales. Y este tótem de la montaña era una forma de rendirle culto a la montaña que continúa vigente. Entonces las personas subían a la montaña, llevaban alcohol, llevaban comida, llevaban ofrendas, llevaban flores, llevaban un crucifijo. Pero a lo que me voy con la relación totémica era que ellos del tótem trataban de decir que, aunque la fiesta está casi en similitud con las fechas de celebraciones litúrgicas católicas, la relación que ellos establecían con el tótem, y era un antropólogo, lo que querían decir era que ellos no se dejaron permear por la conciencia totalmente de que su fiesta era católica, sino que hicieron un culto muy similar para que la creencia superviviera. Entonces, con esta relación totémica que ha sobrevivido en el tiempo y en el espacio, yo me voy a cómo miramos hoy desde la modernidad al ser humano, que se mueve desde intereses, pasiones y deseo, el psicoanálisis, un poco la psiquis reprimida, la libido. Y entonces, desde esta óptica que el ser humano se mueve ahora desde intereses, desde deseos, desde pasiones, entonces también está hoy toda una estructura religiosa que ha adoptado todo este movimiento moderno de la modernidad. Entonces, los antiguos mexicanos que rendían culto a la montaña y siguen todavía en esta práctica, no aceptan haberse mezclado con la religión católica. Me solo coloco la católica, pero pues está Lutero y están el budismo, el sintoísmo, el taoísmo, eh, están todas estas religiones. Entonces, ¿a qué me voy? El tótem, para los que no lo ven desde esa óptica de autorreconocimiento, pienso que sigue vivo un poco como un poder invisible, ya no se mira como el poder, como lo vemos en la modernidad, como la capacidad que tengo de ejercer influencia sobre un segundo, sobre un tercero, por digámoslo así, un nombramiento o por una cualidad que se me ha calificado y me permite influenciar a las demás personas. No se ve el poder ya como esto, pero yo pienso que muchas iglesias siguen el tótem y las personas escuchan, porque hay un cambio en el cristianismo, la palabra de Dios o escuchan mantras o escuchan oraciones budistas, taoístas, pero el tótem de la persona que lo posee, como era el religioso, pues yo no recuerdo el nombre, de la persona que celebraba en el ritual de la montaña como tótem, sigue subsistiendo dentro de las espiritualidades cristianas de todas las denominaciones budistas, sintoístas, taoístas, y las personas creen seguir desde lo que es la modernidad como tal, es decir, desde el pensamiento de los intereses, deseos y pasiones que se mueven hacia toda esta ciencia, toda esta tecnología que ha inventado la modernidad, se incrustan en el templo, pero sigue el tote vivo y sigue hablando y sigue manifestándose. Solo que ahora te habla palabra de Dios. Entonces crea también unas relaciones existenciales por medio de su poder totémico, porque recordemos que el tótem en la antigüedad era la persona, pero la persona estaba conectada con el animal estaba conectado con el sacerdote estaba conectado con llamémosle así, pitonisa, y habían, era como unas diadas que guiaban a toda la vida social de la iglesia, del tótem. Entonces estos tótem están total, para mí están manifiesto en muchos, pueden ser pastores, sacerdotes, monjes budistas o tatuistas, pero la gente, porque ya estamos en la modernidad, solo escucha estos deseos, estos intereses y estas pasiones fruto de la modernidad que se han creado. Entonces, este era como un paréntesis que quise como hacer para manifestar, como coloco en el título,
un poder no manifiesto, porque, y en esto hay que tener mucho cuidado porque siempre que se ha hablado del otro como diferente, se mira es como, o se trata es como de invisibilizar, y desde la óptica de las religiones todas promueven la misericordia, y la misericordia sí es el hecho de una acción que se ejerce en beneficio de alguien, la piedad, la bondad, pero también es la capacidad de ver qué está en el otro más allá de esta materialidad que se crea con la modernidad. Entonces, cuando tú ves más allá, no es que lo vas a decir, no salte, porque creo que tú eres un tótem o estás como en otro cuento, no, es acogerlo. El cristianismo lo marca así porque es el libro que yo pues he estudiado. Dar la otra mejilla, soportar, aguantar a esta persona que es el tótem, pero saberlo y empezar a buscar la forma de decirle, tu hermanito, tú eres un tótem. Y entonces cuando eres un tótem, no estás mal, pero es bueno que lo sepas y que te plantees qué hacer o si quieres quedarte con el tótem como hicieron la investigación arqueológica de los dioses de las montañas, que ellos decidieron seguir con su celebración y decidieron no ser cristianos porque el amor es libertad y lo más bello del amor es que te deje libre y que te vea crecer y que te vea volar. Y eso es lo que en el amor, en el sentido de esto, se presenta más que todo, esto sí, con todo respeto, con la cultura europea, que la mujer y el hombre sueñan como con verte fluir y entre más tú fluyes como que ella es más feliz. En cambio, nuestra cultura no todos, ¿no? Porque no se puede generalizar dentro de la dinámica del poder con lo del tótem, pero te quiere como más cerca, como que vamos los dos caminandito y no te vayas muy lejos porque te pierdes. Entonces son como dos concesiones. Para decir un poco, el poder invisible que está en las religiones tradicionales y que son tótem y que de una u otra forma hablan palabra de Dios, yo hablo del cristianismo, o hablarán sutras o hablarán mantras, pero son tótem y están ejerciendo una influencia sobre la conciencia colectiva de una forma que predican una cosa, pues se siente otra. Y uno los ve muchos, por ejemplo, muchos pastores o sacerdotes están como con como si tuvieran por fuera como una ropa más apretada o más holgada, o como dicen en el popular, como si el muerto fuera otro, porque están pasando trabajo con una creencia que no está en su psiquis, que no está en su conciencia y que tratan como de meter a otro, y ahí se presentan los problemas de pronto ya más generales como son, pues no problemas, porque ellos podrían decidir que no fuera así, de la pederastia, del homosexualismo, del robo del Dios, porque la persona está, como se dice, para que se entienda más fácil, en un cuerpo ajeno y está tratando de meter algo que no reconoce. Y en la filosofía tradicional se reconoce, hombre, conócete a ti mismo. A medida que uno conoce su creencia, conoce quién es, pues puede plantearse otra cosa diferente a lo que es uno. Pero el problema es bastante difícil, pues, digo, por la modernidad y por la rapidez con que se mueven las relaciones en un mundo globalizado. Es como difícil percibir estas cosas, pero sí es bueno que las personas se percaten. Y ya como volviendo a Michel Foucault, yo quise como hacer este paréntesis porque de veras es a veces, pues sufre uno mucho cuando ve como esas personas que están como con la ropa, estoy diciendo su psiquis, ¿no? Que va a la creación como su psiquis, y como que tienen una ropa muy apretada o muy grande, o el traje les quedó corto y están como en otra cosa mientras predican una totalmente diferente. Y es difícil, pero eso creo que es la paciencia, eso es misericordia, eso es piedad, eso es caridad, ¿verdad? Sufrir y también en la medida en que se puede hacerle ver este fenómeno que describo. Entonces, el poder de Michel Foucault, un poco ya volviendo ya, en la escuela, por ejemplo, por eso decía, somos libres, nadie es libre de una forma individual, porque a veces para ser libres de esta forma de pronto llevamos un poco como a Nietzsche, porque Nietzsche es que habla del poder como casi como una escala que se va complementando con la autosuperación y la consecución de metas. Entonces, desde allá a veces esta concesión del poder nos lleva a invisibilizar al otro, nos lleva a decir o a manipularlo para nuestros fines y nuestros logros, ¿no? Como diría Maquiavelo, el fin justifica los medios. Entonces, este poder visto como yo quiero ser libre o de pronto me lleva a eliminar al otro porque molesta, porque fastidia o porque su forma de ser no encaja dentro de lo que soy. Entonces, uno no, pues yo considero, porque un propio, esto es como más filosofía, entonces, en la filosofía lo más hermoso es que se dé la libertad de pensamiento para que cada quien se exprese. Entonces, por eso yo no transmito verdades, pues también estoy en un proceso de formación, ¿no? Porque
un poco la diferencia entre la religión y la filosofía es que la filosofía no construye tanto una verdad, sino que te ayuda a encontrarla y siempre estás como en constante crecimiento, no, no vas detrás de una línea horizontal, sino que hay miles de formas para llegar a ella. Entonces el poder visto de esta forma como que yo soy libre, entonces lo que el otro haga y que no cale en lo que yo soy, eh, debo de rechazarlo y eso me va como llevando a excluir, a discriminar y a sacar gente. Entonces no soy libre en el concepto individual, considero yo. Somos libres y en eso venía, comparo un poquito las dos familias para decir ahora que no somos libres. En la familia un poco de estratos como lo hago en el escrito que desarrollé un poco en la familia de escasos recursos. El deseo de libertad ah, es como, no me, como la lucha porque el recurso alcance, es decir, como se sufre de la carencia, entonces se presentan en el deseo de conseguir la libertad, se presentan luchas por las cosas, como se dice, entonces se la pasan, esto es lo mío, esto es de aquello, ¿por qué te llevaste lo mío? Porque esto, y siempre el conflicto por ser libre se centra un poco en la carencia de cosas y en la necesidad como de concretar un espacio que sea común al mismo tiempo, pero que al mismo tiempo respete la individualidad. Y en ese no somos libres de esta misma libertad vista dentro de la familia, un poco de otro estrato más pudiente, entonces se presenta más como ten lo tuyo y yo tengo lo mío. Y son dos formas de ser libre y de ejercer el poder en la familia que para que se concretara en la institucionalidad en las escuelas tendríamos que aceptar que no se es libre, sino que somos libres en una escuela donde sea de forma mixta, que vaya muchos estudiantes de diferentes estatus. Entonces tendría que entrar a analizar la libertad y el poder no como una cosa individual, porque ya vemos que desde la casa estos dos puntos de vista que colocó sobre el tapete no permiten que se construya una libertad uniforme para estandarizar a los estudiantes. Ya si y si tampoco, porque luego viene el problema de las interacciones. Ya puede ser que tú vengas de una familia de estrato bajo, pero cuando interactúes con otros mismos estudiantes de estrato bajo, ya tú puedes tomar unas actitudes que de pronto no corresponden a lo que está en la casa. Entonces la libertad o el poder no se ejerce porque se es libre, sino porque somos libres en la diversidad y en la infinidad de formas de poderes que se ejercen. Y ya para terminar un poco, para decirnos eso juntos, llegamos al caso un poco de la corrupción. De pronto, dentro de los aspectos de la corrupción en el poder, cuando se presenta esto, ah, la corrupción para el estrato bajo es um, un efecto de sólido. Bueno, no, no estoy diciendo que uno sea bueno y otro sea malo, ¿no? Por eso digo, hablo más desde la filosofía, no hablo más desde la construcción de verdades ni de absolutos, sino de reflexiones, porque me gusta es invitar a reflexionar. Por eso se me ha dificultado como ah, acceder a espacios de poder y se le dificulta mucho porque yo pienso que el poder no se impone ni te lo da tanto un título o es impuesto, no es una cosa que se gana y tú a la medida que, porque yo creo mucho en la palabra, no he entendido cómo recitar palabra de Dios, sino en la palabra y en tu discurso como el poder de convencimiento que te abre las puertas. Entonces, el poder, ¿por qué eso quiero decir? Porque la corrupción en los estados se presenta como una especie de querer abrir espacio o la lucha por el poder a los míos y a mi entorno. Entonces, desde ahí empiezo yo a buscar formas de solucionar los problemas existenciales para mis cercanos, para el clan, para mis paisanos. En cambio, desde el estrato alto se busca más como esa forma individual de llegar a conseguir un lugar, llegar a tener viajes, llegar a tener diversiones y es muy diferente a cómo se concibe o se presenta la corrupción en un estrato alto a un estrato bajo y la concesión de qué va a ser el poder que adquiera
con el fraude, no diciendo que esté bueno, solo es un análisis sociológico que ahí se diferencia la sociología y de la filosofía porque tiene que describir de forma neutra lo que está pasando. Yo estoy describiendo, tratando de hacerlo de forma neutra lo que está pasando y hago sociología, no filosofía, porque no me voy a detener a dar juicios de opinión, sino a describir hechos reales de la racionalidad, cómo se presenta en uno y cómo se presenta en otro. Y con ello, pues concluyo que no hay libertad, entre comillas, pienso, desde Foucault, individual, sino que somos libres y no es Ubuntu, porque no es que todos nos unimos como hermanitos en una bella hermandad a construir X o Y concepto, X o Y sociedad, sino que estamos dentro de la diversidad luchando por esa consecución del poder. Y pues el paréntesis que les hice, que pues a mí fue como desahogarme, y les espero sus likes y los pastores y líderes religiosos que se presionen porque ese dogmatismo centrado de sacar a la gente de la realidad y como vendar en los ojos y mostrarles solo un aspecto del mundo, creo que es como lo que está produciendo que las religiones vengan en picada y que cada vez todas las iglesias experimenten a nivel mundial lo que está pasando, que se están quedando vacías, porque pues sí, hay cosas que no se están comprendiendo. Y con esto finalizo. Espero pues muchos likes. Los que quieran conocer más mi pensamiento, Milton Montaño le dan en Google. Ahí tengo unos libros de Milton Montaño. Ahí está mi pensamiento definido. Bueno, mi pensamiento no, lo que observo, porque no es que yo quiera decir yo, lo que observo y hablo mucho de muchos aspectos. Entonces ahí le dan Milton, libros de Milton Montaño y aparecen. Les agradezco por este like, espero que todo haya quedado claro, o al menos le haya servido para construir nuevos conceptos. No soy libre, somos libres, no es Ubuntu. Creo que coloqué en el título perspectivas de un poder invisible que lo hice como un paréntesis. Que tengan un feliz día. Bendiciones.